Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Ultra Voltaje. Continuando con el análisis de los transformadores, el cual dejaré el link en la descripción. En esta ocasión analizaremos los modelos matemáticos de los transformadores. Modelaremos un transformador real, sus circuitos equivalentes y sus parámetros, y además de la construcción física. Es un video muy interesante, así que sin más, empecemos. Como en el video anterior de esta serie, nosotros modelábamos al transformador ideal sin pérdidas, pero en el transformador real sí se van a considerar estas pérdidas, considerando las imperfecciones de la máquina y su efecto en el modelado y su funcionamiento. Se cambiará el transformador real con devanados que están acoplados magnéticamente por un circuito con elementos asociados eléctricamente. Este es el objetivo primordial. Para ello tendremos en cuenta algunas consideraciones en las que se modelarán las pérdidas óhmicas. La permeabilidad magnética es finita. Como ustedes recordarán, en el transformador ideal este parámetro era infinito, lo que se traducía a que el flujo tenía paso libre por el núcleo. Ahora ya no es así. No todo el flujo que enlaza un devanado enlazará a los demás y hay pérdidas en el núcleo. Teniendo en cuenta estas consideraciones, las principales pérdidas que se producen en el transformador son las pérdidas en el cobre, que son causadas por el calentamiento resistivo de los devanados primario y secundario. Como pueden observar, es igual al cuadrado de la corriente. Las pérdidas por corrientes parásitas, causadas por el calentamiento resistivo en el núcleo, son proporcionales al cuadrado del voltaje. Las pérdidas por histéresis están asociadas con la reubicación de los dominios magnéticos en el núcleo, y los flujos de dispersión, que también lo vimos en el otro video, es cuando el flujo del devanado primario y secundario se escapan del núcleo y no completan su trayectoria. Producen una autoinductancia en las bobinas del primario y del secundario. El primer circuito que analizaremos será el denominado circuito exacto del transformador, constando su rama de magnetización e impedancias de cortocircuito. Como ustedes pueden observar en la imagen, ahora cada devanado cuenta con su reactancia y su resistencia. La reactancia debido a la inductancia propia de los devanados y la resistencia debido a la resistencia propia de los materiales de construcción. La rama en paralelo que ustedes pueden ver ahí se denomina rama de magnetización o rama de vacío. Y la corriente que por allí fluye, la denominada corriente de magnetización, es la que se requiere para producir un flujo en el núcleo del transformador. Dichos parámetros se consiguen con dos ensayos. Uno es el ensayo de cortocircuito y dos es el ensayo de vacío. El ensayo de cortocircuito consiste en aplicar un voltaje en el devanado primario y cortocircuitar las terminales del devanado secundario, obteniendo así la resistencia y la reactancia. Y el ensayo al vacío es aplicando un voltaje en el devanado primario y dejando carga libre o sin carga en el devanado secundario. Así es como obtenemos cada uno de estos parámetros. Ahora analizaremos el denominado circuito aproximado del transformador. Es muy simple, ya que solo despreciamos la rama de magnetización, ya que la corriente que por allí fluye en comparación a las corrientes del devanado primario y secundario es muy pequeña, en el orden del 0.1%, así que se puede despreciar. Igualmente, cuando se utilizan sistemas eléctricos de potencia, cuando se maneja grandes corrientes, estas corrientes son insignificantes. Por ello, la despreciamos y nos queda un circuito más o menos como ustedes pueden observar, dejándonos solo una impedancia de cortocircuito en el primario y una impedancia de cortocircuito en el secundario. Y simplificando aún más nuestros cálculos, podemos comúnmente referir la impedancia al lado que se necesite hacer el análisis, ya sea primario o secundario. Aquí tenemos la demostración de cómo se vería si es que referimos de nuestro voltaje primario al secundario y viceversa. Los cambios que se pueden notar son en las impedancias, como ustedes pueden observar, y en los voltajes. En base a la demostración anterior, podemos concluir que la relación de transformación al cuadrado será igual a la impedancia de cortocircuito en el primario sobre la impedancia de cortocircuito en el secundario. Como ustedes pueden ver en la figura, este es un diagrama mucho más sencillo para cálculos eléctricos y obviamente está referido al primario. Y cuando su relación de transformación
es igual a 1 por unidad, entonces la impedancia del primario y la impedancia del secundario serán iguales, tan solo quedándonos una resistencia y una reactancia inductiva en paralelo. En grandes sistemas eléctricos de potencia, por lo general, la reactancia es mucho mayor que la resistencia. En los sistemas de distribución, en cambio, la resistencia es un poco elevada en comparación a su reactancia. Pero volviendo al tema, tan solo nos quedaría una reactancia inductiva para representar al transformador eléctricamente. De acuerdo a la construcción física de los transformadores, podemos diferenciar dos maneras. La primera sería la denominada transformador tipo núcleo, el cual consta de una pieza de acero rectangular con los devanados enrollados sobre dos de los lados del rectángulo. El siguiente sería el transformador tipo acorazado, el cual consta de una lámina de 3 columnas enrolladas en un transformador central. Ahora apreciaremos lo que tiene un transformador en sus partes mecánicas y eléctricas. Los núcleos de los transformadores se construyen con láminas eléctricamente aisladas para evitar las corrientes parásitas. Además, en su construcción física, los devanados primario y secundario están envueltos sobre el otro, con el devanado de baja tensión en la parte interna, lo que es más cerca del núcleo. Esto tiene que ver con dos razones. Simplifica el problema de aislar el devanado de alta tensión desde el núcleo y produce un menor flujo de dispersión del que se presentaría en caso de colocar devanados separados por la ventana del núcleo. Partes a destacar también serán los aisladores, que entre mayor nivel de tensión más grandes serán, y el aceite aislante. Y bueno amigos, gracias por quedarse hasta el final del video. Los invito a que sigan pendientes al contenido de ultravoltaje y nos vemos en el próximo video. Gracias.